Ok, bueno, pues nuevamente gracias por la invitación, Neira. Y pues vamos a hablar de dos temas que son, como decíamos hace rato, muy importantes, sobre todo porque en México revisten un problema en especial y que obviamente que de la manera tan prevalente en que se presentan estas dos enfermedades, pues es necesario que desde médicos generales estén capacitados para reconocer y para atender a este grupo de enfermos. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es, voy a hablarles primero de dislipidemias, de algunos principios acerca de dislipidemias y también hablaremos un poco de obesidad. Me voy a tratar de ir rápido porque los temas son muy profundos. Voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla y tratando de que puedan entender y comprender esto. ¿Vale? Bueno, entonces, para el abordaje y diagnóstico de las dislipidemias tenemos que entender quién debe ser evaluado, cuándo debe ser evaluado y cómo debe ser evaluado. Hablando de México, de la prevalencia de las enfermedades de las dislipidemias en México, sabemos que nuestro país o nuestra población tiene una alta prevalencia de aparición de esta enfermedad. De tal manera que los consensos, ustedes van a escuchar o van a leer muchos consensos, consensos de Estados Unidos, consenso europeo, y cada uno de estos consensos tratan de aplicar sus principios a la población que manejan. Nuestra población es muy diferente a la caucásica y por lo tanto los consensos no siempre van de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Para que ustedes se den una idea, pueden leer la referencia principal que es la opinión de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, porque ahí viene una descripción perfecta de todos estos datos que les voy a pasar ahora. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo. ¿Qué son las dislipidemias? Son enfermedades asintomáticas manifestadas por la presencia de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y o concentraciones anormalmente bajas de colesterol, HDL. Algunas de ellas son de los factores de riesgo cardiovascular más frecuente y algo que es bien importante, el riesgo que confieren es modificable por el tratamiento, es decir, si nosotros damos tratamiento de manera adecuada, pues vamos a poder prevenir enfermedades. ¿Cuál es el objetivo entonces del reconocimiento de estas enfermedades? Tratar de prevenir eventos cardiovasculares. Obviamente vamos a hablar de causas secundarias, causas primarias de este tipo de enfermedades. Entonces, estas son la definición de las dislipidemias, son alteraciones en el metabolismo de los lípidos que sean desde la alimentación, que puedan darse a través del metabolismo, de la formación de partículas aterogénicas, ¿sí? O también con alteraciones en lo que nosotros llamamos el metabolismo inverso del colesterol, ¿sí? Bueno, entonces, las partículas, a grandes rasgos, las vamos a empezar a nombrar de acuerdo del tamaño de cada una de las partículas. Los más grandes son los kilomicrones y todas estas partículas, dependiendo de eso, van a tener un porcentaje de colesterol y de triglicéridos, todas estas partículas, ¿ok? Las más grandes se llaman kilomicrones, después siguen los remanentes de kilomicrones y después vamos a ver a las concentraciones o partículas de colesterol de muy baja densidad, colesterol de densidad intermedia y el colesterol de baja densidad. ¿Ok? Y a través de los otros también, de los tejidos periféricos, esas son las descripciones del colesterol. Este es el que nosotros llamamos colesterol bueno, o el colesterol es el que se encarga de tomar las partículas del colesterol de la circulación y llevarla al hígado y metabolizarlo y destruirlo. ¿Por qué es importante el abordaje de estas partículas y conocer estas partículas?
porque estas, hasta el momento, prácticamente todas esas partículas son aterogénicas. ¿Qué quiere decir? Van a tener esta capacidad de meterse y modificar el endotelio vascular y formar una placa de colesterol. Hasta la fecha, la única partícula que se dice que no es aterogénica son los kilomicrones, pero después de eso, prácticamente todas las partículas son aterogénicas, desde los remanentes de kilomicrones, los triglicéridos, y típicamente esta que todo el mundo conocemos o la que hemos oído hablar, que son las partículas de LDL o de proteínas de baja densidad, de lipoproteínas de baja densidad. ¿Ok? Y entonces aquí está lo que yo les comentaba, cuál es el porcentaje de la relación en el colesterol, la relación colesterol-triglicéridos y qué tan aterogénicas son. Y pues vean, estas que nosotros llamamos LDL son las más aterogénicas, la relación de triglicéridos con colesterol es menos de 200, es decir, prácticamente mucho colesterol, poco triglicérido, a diferencia de estas, que si bien es cierto que los triglicéridos también son aterogénicos, para que todo esto pueda pasar, tiene que evolucionar, tiene que pasar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa particularidad? Ese es el problema de las dislipidemias. Las dislipidemias no duelen, en realidad el paciente no se da cuenta que tiene un problema de lípidos, y entonces el riesgo cardiovascular, de acuerdo al tipo de dislipidemia, vean, cuando la concentración de lípidos está normal, el riesgo cardiovascular es prácticamente cero. Pero después de eso, pueden darse cuenta que a mayor relación colesterol con triglicéridos, es mayor la prevalencia que van a tener del riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, es muy importante entonces tratar de reconocer una o ambas enfermedades, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son las personas que deben de estudiarse? Pues prácticamente en el Programa Nacional de Educación para el Colesterol tenemos que identificar a estas personas. En México se dice que después de los 20 años, todas las personas se acepta el riesgo-beneficio de hacerle un perfil de lípidos a todas las personas mayores de 20 años. Y si tus niveles de colesterol y triglicéridos salen normales, o tus partículas, o sea, todo el perfil de lípidos sale normal, se debe de repetir por lo menos cada 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer niveles de triglicéridos, colesterol y colesterol HDL en una muestra de ayuno de 9 a 12 horas. Identificar la presencia de cardiopatía isquémica o sus equivalentes. ¿Cuáles son esos equivalentes? La diabetes, la enfermedad vascular sintomática y cualquiera de estas equivalencias en cuanto a las enfermedades. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo que tenemos que investigar? La presencia de tabaquismo, que prácticamente cuadruplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares con el tabaquismo. Entonces, no es es prácticamente un equivalente como similar al de la diabetes, a la presencia de la diabetes. La hipertensión arterial sistémica y el colesterol HDL de menos de 40. ¿Ok? Ahora, cuando vayan a ver un perfil de lípidos que sale alterado, es necesario que pregunten la historia familiar de cardiopatía isquémica prematura. ¿Qué es una cardiopatía isquémica prematura? Es la presencia de estas enfermedades llamadas enfermedades cardiovasculares en personas de menos de 55 años en hombres y menos de 65 años en mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Tienen que preguntar, pues, hay gente que dice, no, pues mi papá se infartó a los 50 años. Eso es cardiopatía prematura, ¿sí? Entonces, tienen que considerarlo eso, ¿ok? Las etiologías de las dislipidemias, vamos a encontrar dos tipos de etiologías. Unas primarias, es decir, alteraciones intrínsecas de, ya sea del metabolismo del colesterol. Esas alteraciones pueden ser enzimáticas, pueden ser mutaciones en la presencia o no de algunos mecanismos para poder eliminar el colesterol.
Y entonces, pues vamos a encontrar que hay dislipidemia o hiperlipidemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia, la hipercolesterolemia familiar y la hipertrigliceridemia familiar. Las causas secundarias de dislipidemia son la diabetes, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, el síndrome de resistencia a la insulina, embarazo y algunos medicamentos como, bueno, actualmente conocen la terapia con medicamentos con antirretrovirales, por ejemplo, para los enfermos con VIH, que es una causa frecuente de hipertrigliceridemia típicamente. ¿Ok? Ahora, también tienen que entender que va a haber una clasificación por síndromes, es decir, va a haber hiperlipidemia mixta, va a haber pura hipertrigliceridemia, va a haber hipertrigliceridemia extrema, hipoalfa-lipoproteinemia, hipercolesterolemia aislada o hipercolesterolemia severa. Entonces, ¿qué va a haber? O combinación de colesterol y triglicéridos altos, o puro colesterol o puros triglicéridos, o hipolipoalfa-lipoproteinemia, es las cifras extremadamente bajas del colesterol HDL, ¿ok? Entonces, los podemos identificar de esa manera, ¿va? Entonces, triglicéridos, ¿qué hay acerca de la hipertrigliceridemia en México? La hipertrigliceridemia en México va a afectar más o menos al 24% de la población, ¿sí? Este grupo de pacientes, de personas, van a tener una alteración en los triglicéridos y no lo van a ser capaces de detectar. Y va a haber otro grupo de enfermos que van a tener colesterol de más de 500 sin saberlo, que más o menos viene a ser el 2.8% de la población, ¿ok? Entonces vean cómo las cifras de dislipidemias en la población mexicana llega a ser de colesterol hasta del 30%, de hipertrigliceridemia pueden llegar a elevarse hasta el 40%, 24% de la población, y la causa más, la causa más frecuente de dislipidemia en México es el colesterol HDL bajo, que llega a presentarse en el 48% de la población. Es decir, si ustedes hacen un perfil de lípidos el día de mañana, van a encontrar que casi la mayoría va a tener menos de 35 de colesterol HDL. O sea, y ahí no lo van a saber, o sea, no lo saben, pero un alto porcentaje de ustedes va a tener esas cifras. Con ganas estas bendiciones. Sí, sí, no la usa. ¿Eso es mío? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Pueden apagar su micrófono ahí, esos que andan en pediatría o no sé en dónde. Están sus hermanitos cuidándolos. Bueno, entonces, como les comentaba, las dislipidemias mixtas, ahora, ¿cómo son estas dislipidemias mixtas? Hiperlipidemia familiar combinada, disbeta-lipoproteinemia, o la deficiencia de una enzima que se llama lipasa lipoproteica. Las causas secundarias es típicamente la diabetes, ¿sí? La diabetes nos va a dar un patrón de dislipidemia en donde va a predominar la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, o ambas se van a ir mezclando, ¿ok? Bueno, entonces, esta es una manera de algoritmos tratando de ejemplificar qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. Si tienen colesterol de más de triglicéridos de más de 150, lo siguiente es buscar el colesterol. Si tienes colesterol de menos de 200, entonces te vas a ir al algoritmo de hipertrigliceridemia pura o aislada. Y si tienes colesterol de más de 200, entonces vas a entrar en esta clasificación donde es una hiperlipidemia mixta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los estudios mínimos que tenemos que tomarle a los pacientes: glucosa, creatinina, por lo del síndrome nefrótico, el examen de orina, buscar enfermedades tiroideas y una fosfatasa alcalina. Obviamente que de esta misma manera vamos a buscar otros factores de riesgo que nos vayan a permitir identificar a estos problemas, ¿ok? Estudio del síndrome metabólico y pues bueno, esta es la manera en que más o menos vamos a ir viendo qué es lo que pasa con esto. La hiperlipidemia familiar combinada es una de las lipidemias primarias más frecuentes que hay, sobre todo en México. En México, más o menos, esta enfermedad constituye entre el 15 y el 20% de las dislipidemias.
¿sí? Es una causa frecuente de de dislipidemia mixta. Se presenta de varios patrones, hay 3 patrones básicamente. Un patrón en donde predomina la hipertrigliceridemia, un patrón donde predomina la hipercolesterolemia y el patrón mixto de la enfermedad. Entonces, una de estas particularidades es que esta enfermedad no causa síntomas, ¿sí? Se caracteriza porque el paciente está asintomático, pero normalmente tú le tomas un perfil de lípidos y vas a encontrar que puede tener este patrón de dislipidemia. Y característicamente se va también a caracterizar por tener los niveles séricos elevados de una proteína transportadora, que es la apolipoproteína B100. ¿Ok? Entonces, bueno, permíteme tantito. Ok. En la hiperlipidemia familiar combinada, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un contenido normal de triglicéridos y colesterol. Va a haber una alteración prácticamente en las partículas, va a haber una manera acelerada de producción de estas partículas aterogénicas, va a haber una disminución de esta enzima o la actividad de esta enzima que se llama lipasa lipoproteica y que por lo tanto va a disminuir las cantidades de colesterol bueno y generan típicamente a través de la producción o la incapacidad de poder eliminar estas partículas en el receptor del hígado, todo esto, todas estas partículas, en el metabolismo normal del colesterol, las partículas de LDL y las partículas aterogénicas se alojan en el hígado a través de un receptor, que es el receptor de LDL, se encuentra en el hígado, y este es el que se encarga de tomar este colesterol y deshacerlo, ¿sí? Romper la molécula y eliminar el colesterol. Esto, en este tipo de dislipidemia, no ocurre así, disminuye la actividad de la lipasa lipoproteica y entonces empiezas a formar LDLs característicamente pequeñas y densas que son las más aterogénicas. Es una enfermedad genética, ¿sí? Y que, bueno, tenemos que aprender a reconocerla. Para el diagnóstico de la hiperlipidemia familiar combinada, se necesita estudiar a la mayoría de la población, es decir, a la mayoría de los miembros de una familia, ¿sí? No, no la quieres. Bueno, entonces, la disbeta-lipoproteinemia es otra dislipidemia primaria en donde también se va a caracterizar por niveles altos de colesterol o de triglicéridos, pero estas van a estar alrededor de los 300 miligramos por decilitro. También es una alteración genética en donde existe la presencia abundante de remanentes de kilomicrones y de moléculas de muy baja densidad en respuesta a una alteración en una coenzima o en un cotransportador que se llama apolipoproteína E2, que esta normalmente para que se pueda desechar, así como les comentaba hace rato, para que estas moléculas puedan ser metabolizadas y destruidas, tienen que llevar este componente. Entonces, este componente sale como defectuoso y el momento de llegar al receptor de por esta isoforma de la apoproteína E, no se puede eliminar y entonces las moléculas continúan elevadas, ¿sí? También entonces esta característicamente se va a presentar de esa manera. Igual, el estudio genético es lo que nos va a dar el patrón de la dislipidemia. Dentro de las causas secundarias, obviamente la diabetes, el síndrome nefrótico, la alimentación parenteral y la diálisis pueden ser consecuencias de dislipidemias. La incidencia de voy a aquí vamos a silenciar a todos. Bueno, menos ahí. La incidencia de infarto agudo del miocardio en personas con o sin diabetes, vean qué es lo que ocurre.
no diabético y previo, no diabético, no infarto previo, la incidencia de 7 años es tan baja como hasta del 2.1%, casi semejante a la población a la población general. Pero cuando tienes diabetes y te infartas, tu incidencia de volver a presentar un infarto es sumamente alto, ¿sí? Entonces, tenemos que tratarlos desde el inicio, ¿ok? En diabetes, el síndrome de resistencia a la insulina es el causante de la presencia de la dislipidemia de patrón mixto. Y entonces, en los pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1, el descontrol metabólico y la cetoacidosis son las causas principales de la dislipidemia. Es decir, un diabético tipo 1 que está bien controlado no tiene por qué tener un patrón de hipertrigliceridemia o de dislipidemia mixta. Casi siempre los pacientes diabéticos tipo 1 que están bien controlados, el patrón de los lípidos tiende a ser normalizado, ¿ok? En cambio, los diabéticos tipo 2 aquí obedecen no solo la insulinopenia, sino tiene que ver todo esto que estamos viendo aquí, la intolerancia a la glucosa, la presencia de la resistencia a la insulina, el sobrepeso, la obesidad, ¿ok? Bueno, entonces vean esto, o sea, ¿cuál es la concentración, el cambio, la concentración de glucosa relacionado con enfermedad coronaria? Entonces veamos cómo en los quintiles de las glucosas más bajas, que son los que se expresan en verde, el porcentaje de enfermedades cardíacas o de eventos coronarios agudos tiende a ser menor que a mayores concentraciones. Esto es muy gráfico y la verdad es que es muy evidente. Por eso la importancia del control de la glucosa en los pacientes con diabetes y la relación que tiene la diabetes con la enfermedad cardiovascular y con las dislipidemias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros como médicos a reconocer estos problemas y a tratarlos antes de que ocurran este tipo de eventos, ¿ok? Lo mismo que comentábamos, la insulina, la resistencia a la insulina genera elevación de ácidos grasos, partículas de muy baja densidad y pues la generación de moléculas de LDL, ¿ok? En la hiperglucemia pasa lo mismo, disminuye la insulina, aumentan los ácidos grasos libres, disminuye la expresión de este receptor, que es el receptor de LDL, que es el que va a encargarse de desechar estas moléculas, pero como no lo hay, entonces, pues bueno, empiezan a permanecer en la circulación y obviamente que se van a ir al endotelio y generar la placa de ateroma. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos viendo cuáles son las etiologías de la hipertrigliceridemia aislada. La hipertrigliceridemia aislada puede caracterizarse a través de la hiperlipidemia familiar combinada o la hipertrigliceridemia familiar. ¿Ok? Estos son los algoritmos a los que les comentaba. Si gustan, posteriormente les hago llegar el artículo de donde sacamos estos algoritmos, donde se tiene que estar ahí en la página de la Sociedad Mexicana de Nutrición y que te explican y te llevan de la mano perfectamente para saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, la hipertrigliceridemia extrema es frecuente en México. Llega a ser una causa muy frecuente de pancreatitis y la hipertrigliceridemia familiar es la causa primaria más frecuente y que se pueden sumar algunas causas secundarias como el alcohol, la hiperglucemia, ¿sí? Que esto te puede llevar a que tengas valores de triglicéridos de más de 500. Entonces, vean, la hipoalfa-lipoproteinemia en México, entonces, es decir, colesterol HDL de menos de 35, constituye al 48.4% de los mexicanos. ¿Sí? Es la dislipidemia más común en México, la hipoalfa-lipoproteinemia. ¿Ok? Entonces, para esta también se suman las mismas características de la hipertrigliceridemia, que es la resistencia a la insulina, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, ¿sí? Todo esto también viene a generar ¿ok?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detectamos que un paciente tiene colesterol HDL de menos de 40 o de 35, los valores llegan a ser variables, pero se dice que para una mujer tiene que ser de más de 45 y para un hombre de más de 40, lo normal, ¿ok? Y entonces, este es el algoritmo para poder establecer que tiene 5-alfa-lipoproteinemia. Y la manera, aquí el punto, lo difícil de esta enfermedad, de la hipoalfa, es que típicamente no hay una manera en la que nosotros podamos subir las cifras del colesterol HDL. Se dice que el efecto protector del HDL es cuando sobrepasan los 65 miligramos por decilitro. Para cuando encuentren a alguien que tiene 65 miligramos de HDL, pues la verdad es que denle un abrazo porque es una realidad que vamos a encontrar muy poca gente que tiene esas cifras de colesterol que van a ser protectoras para las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena hacerse los estudios? Sí, sí vale la pena hacerse los estudios, ¿ok? Entonces, todo esto nos vamos a ir llevando hacia lo mismo, igual hablando del colesterol, causas ambientales, que son las que podemos modificar, la asociada con la dieta, con la obesidad, con los medicamentos, ¿sí? Aquí se van a preguntar, bueno, ¿qué son estos? Vamos a buscar hantomas para el estudio de la hipercolesterolemia. No todas las hiperdislipidemias van a tener la presencia de hantomas. Los hantomas son como placas de colesterol acumuladas en las palmas de las manos o de los pies o en los tendones, ¿sí? No siempre va a haber, hay diferentes tipos de hantomas y no siempre los van a tener los pacientes, ¿ok? Bueno, y entonces, cuando hay alteraciones en la hipercolesterolemia severa, el problema principal viene a ser acá, en el receptor de LDL, que no es capaz de poder incorporar la partícula de LDL al hígado y con ello metabolizarlo, ¿sí? Entonces, la historia clínica tiene que ser muy acuiciosa, tiene que investigar a la familia, preguntar antecedentes de enfermedades cardiovasculares, la detección de factores de riesgo, como la presencia de obesidad, sedentarismo, enfermedades asociadas como el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, los jantomas, los soplos carotídeos, los miembros inferiores del fondo de ojo, todo eso también tenemos que investigarlo en la historia clínica, ¿ok? Bueno, esta es la presencia este es el tendón de Aquiles, donde podemos ver la presencia de jantomas. Ahí los van a ir a buscar en el caso de hipercolesterolemia familiar. La importancia de los estudios familiares, bueno, se dan cuenta que nos va a permitir confirmar el diagnóstico de las causas primarias, permite detectar casos nuevos en la familia y facilita la participación de la familia en el tratamiento y en el apego al tratamiento. ¿Ok? Estudios de laboratorio útiles, ya se los comenté, son los mínimos que debemos de solicitar. Glucosa, creatinina, TSH, examen de orina, electroforesis de lipoproteínas cuando tratemos de investigar algunas causas primarias. Y esta que viene a complementarse, la verdad es que nos ayuda mucho la presencia de apolipoproteína B sérica, que como les comentaba es una partícula que típicamente se adopta para el diagnóstico de hiperlipidemia familiar combinada y que esta en la población mexicana, es el valor normal en hombres es de 108, es el punto de corte, y 99 para mujeres. Entonces, esto también vale la pena que lo vean. Hay, por ejemplo, algunos estudios donde en otro tipo de poblaciones la presencia de apolipoproteína puede ser más alta, pero los estudios que se han hecho aquí en México han demostrado que el valor del corte para poder diagnosticarla es 108 en hombres, 99 en mujeres. ¿Ok? A manera de ejercicio, no sé, bueno, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Bueno, les voy a poner este caso. No nos vamos a tardar mucho, no nos vamos a ir tan, nos vamos a ir así muy rapidito, si alguien, 2 o 3 participantes nada más. Hombre de 46 años, motivo de la consulta, llegó para el estudio de la dislipidemia. Su papá murió a los 55 años por un infarto al miocardio.
tenía diabetes tipo 2. Un tío paterno también tiene diabetes. Su mamá tiene 70 años y aparentemente sana y tiene 4 hermanos y 2 hijos sanos. Dieta de 2.500 calorías, rica en azúcares y grasas saturadas. Ingiere bebidas alcohólicas, 3 raciones 2 veces por semana. Fuma una cajetilla de cigarros al día. Tiene poca actividad física. ¿Ok? Ahí. Es obeso desde la infancia, su peso máximo fue 95 kilos a los 44 años y en el último año se ha mantenido con 93 kilos. Se le detectó hiperuricemia hace un año y su glucosa en ayuno fue de 115. Desde hace 6 meses, cansancio, así como síndrome de fatiga crónica, somnolencia, parestesias de miembros inferiores y dolor precordial que se manifiesta 500 metros después y que cede con el reposo. Esta es la exploración física, 95 kilos, estatura 1,70, la presión arterial 145/85, frecuencia cardíaca 60. ¿Ok? Diámetro de la cintura 105, acantosis en cuello y axilas, tiroides normal. No hay jantomas y el lípido, vean, colesterol 275, triglicéridos 375 y colesterol HDL de 35. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico sindromático que tienen en ese paciente? ¿Alguien? ¿No se durmieron? Cosa alguien que quiera participar. La hiperlipidemia mixta. Hiperlipidemia mixta, exactamente, ¿sí? Tiene hiperlipidemia mixta, ese es el diagnóstico sindromático, efectivamente, muy bien. ¿Ok? Ahora ya revisamos cuáles son las dislipidemias mixtas y cuáles pueden ser. Primarias, podemos ir a investigar estas, ¿ok? Hiperlipidemia familiar combinada, disbeta-lipoproteinemia, ¿sí? Y las secundarias, diabetes, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, resistencia a la insulina y otros, ¿ok? Esto es lo que hacemos, le pedimos estas moléculas, glucosa, creatinina, todo esto, ¿va? Y vean esto, este es el probando, el paciente, colesterol HDL, triglicéridos, ApoB y glucosa. La mamá, su valor de ApoB 78, glucosa 90, triglicéridos y colesterol HDL y colesterol, como vieron, la mamá era la única que estaba sana, ¿no? El tío paterno, 280 de colesterol, tiene triglicéridos 155 y su valor de ApoB es de 139. Su glucosa alterada en ayuno. El hermano, 300 de triglicéridos, colesterol normal, digámoslo así, pero tiene 300 de colesterol, de triglicéridos, perdón, el valor de ApoB de 113. El otro hermano, 250 de colesterol, 224 de triglicéridos, valor de ApoB 129. Y su hijo, 189 de colesterol, HDL de 37, triglicéridos 256 y ApoB de 113, glucosa normal. Hay algunos que tienen glucosa normal o no. Concentración de TSH, fosfatasa alcalina y examen final de orina fueron normales. Conclusión, ¿qué tiene el paciente? ¿Quién me dice? Hiperlipidemia familiar combinada. Tiene hiperlipidemia familiar combinada, efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por los valores de la familia que pueden variar. Unos tienen hipercolesterolemia, otros tienen hipertrigliceridemia, pero indudablemente este es el que nos da la pauta, el valor de la ApoB, ¿ok? Todos estos, ¿se acuerdan cuál es el punto de corte que les dije? 108 y 99. 108, exactamente, ¿sí? Y entonces ya hicieron el diagnóstico, ya le ayudaron a una familia y le resolvieron sus problemas, ¿ok? Bueno, aparentemente todo esto es fácil, ¿verdad? Y además tiene síndrome Doctor. ¡Au! Si, por ejemplo, en otro lugar que no tengamos ApoB, ahí lo podríamos como confundir con resistencia a la insulina nada más. Sí, efectivamente, para poder establecer el diagnóstico de la hiperlipidemia familiar combinada, tienes que tener el estudio de los familiares.
Si, por ejemplo, tiene que ser familiares directos. Si no tuvieras ApoB, pero tienes este patrón de dislipidemia, con eso puedes hacer el diagnóstico, ¿eh? También. ¿Sí me explico? Porque Ok, muchas es gracias. cierto. ¿Ah? No, que sí, muchas gracias. Sí, o sea, el patrón en este paciente se puede confundir y puede ser mixta también porque tiene síndrome metabólico, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que te va a dar la pauta es que toda esta familia tiene, solo la mamá es la única que tiene todo normal. Todos los demás están alterados, ¿sí? Ya sea que el hermano, el hijo, todo. Entonces, eso te va a dar una pauta muy importante. ¿Va? Otra mujer, 45 años, contadora. Abuelo paterno y padre muertos por infarto antes de los 60 años. Ojo, antes de los 60. Ya dijimos cuáles son las cardiopatías prematuras. Antecedentes, clase media, fuma 4 cigarros al día desde los 18 años. Menarca a los 11 años, ciclos regulares. 2 por 6. Un embarazo a los 34 años y de los 35 a los 39 ya no se pudo volver a embarazar. Es referida porque en un chequeo se le detectó hipercolesterolemia, colesterol de 390, triglicéridos de 110, colesterol HDL de 39. Al interrogatorio refiere que desde hace 3 meses, dolor en los tendones de Aquiles, hace un año astenia y ya no aguanta el ejercicio. Le regreso esto. De los 35 a los 39 ya no se puede embarazar, ¿eh? Ojo, no se puede embarazar. Talla, 1,50, pesa 46. Presión arterial y frecuencia cardíaca es esto. La superficie de ambos tendones es nodular y causa dolor, ¿sí? A la palpación. Tiroides normal. Diagnóstico sindromático, alguien que me diga. Despierten. Este es el más fácil, creo. ¿Qué Hipercolesterolemia tiene? aislada. Es una aislada. La hipercolesterolemia. Ajá, la hipercolesterolemia. Este tiene pura hipercolesterolemia, ¿sí? Sí. ¿Va? Ok. Vámonos entonces al diagnóstico. Ya tenemos nuestra pura hipercolesterolemia, ¿ok? Las causas de hipercolesterolemia primarias o es familiar o tiene citosteroremia. O si es secundaria, síndrome nefrótico, colestasis, hipotiroidismo o anorexia. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Todo esto, ¿no? Que ya les dijimos, lo normal. Tratamiento indicado, dieta de 1500 calorías, carbohidratos, grasas, proteínas y atorvastatina, 10 miligramos de atorvastatina al día, ¿ok? Le vuelvo a pedir un perfil de lípidos 2 meses después y tiene colesterol de 380, triglicéridos de 110, HDL de 35. Tomó el medicamento, la atorvastatina, y el apego de la dieta fue muy bueno. Y sigue con el dolor en el tendón de Aquiles. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Perdón, ¿por qué no funcionó el tratamiento? ¿Alguien? ¿No? Porque el medicamento no es... Le di atorvastatina. Ajá, el medicamento Ajá. no es el adecuado para bajar el colesterol. Sí es el adecuado. Nunca más. Espérame, sí es, si no tuviera, bueno, sí es, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Es el indicado, ¿eh? Pero no funcionó. Ya, porque también estaba con levofloxacino. No es broma, ¿eh? Bueno, pero sí es cierto, les da también tendinitis. Las No, quinolonas. imagínate que dices, ¿por qué no funciona si le di atorvastatina? Entonces quiere decir que este paciente tiene una causa secundaria de la dislipidemia, de la hipercolesterolemia, porque ya le diste el tratamiento y le diste el tratamiento adecuado y no le bajó nada. Entonces tiene otra causa. Perfil de lípidos de su hijo de 11 años mostró colesterol 260, triglicéridos 80 y HDL de 39. Y resulta que le piden un perfil tiroideo y le encuentran una TSH de 30. Entonces, ¿qué tiene? ¿Alguien? ¿Diagnóstico? Hipotiroidismo, ¿no? Tiene hipotiroidismo, exacto.
tiene hipotiroidismo. El hipotiroidismo es causa típicamente de hipercolesterolemia pura, ¿ok? O aislada, como le quieran llamar. Entonces, le das levotiroxina y chan, chan, se acabó, se corrige la hipercolesterolemia. Ese era su tratamiento. Y también la tendinitis. Se inició el tratamiento, se mantuvo el empleo con atorvastatina y el nuevo perfil de lípidos, vean, colesterol de 190, triglicéridos de 110, HDL de 42. Desaparecieron sus molestias, le curaron, le salvaron la vida y después de un año los tendones se normalizaron. Total que el hipotiroidismo le daba la hipercolesterolemia y todos sus males, ¿no? Bueno, dale, rápido. El último. 54 años, historia familiar de cardiopatía isquémica, no. Factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo. Antecedentes personales patológicos, estenosis esofágica, medicamentos no toma. Tiene lesiones cutáneas, cansancio, disnea y dolor abdominal tipo cólico. Pero vean, ¿qué es esto? Los santos. Ah, ¿quién dijo eso? Ay, Erita, sí sabes. Y los chicos son los que contestaron. Todos que están. Colesterol total, 400. Triglicéridos, 2000. Y HDL de 25. Alguien que me diga un diagnóstico sindromático. Dijimos que era hiperlipidemia mixta. Exacto, tiene una hiperlipidemia mixta, ¿ok? Está muy bien. Así se tienen que abordar estos pacientes, tienen hiperlipidemia mixta. Ahora vamos a ir a buscar causas primarias, hiperlipidemia familiar combinada, hipertrigliceridemia familiar. Secundarias, pues ya dijimos, ¿no? De estas secundarias, algo que les haya llamado la atención, ¿tenía antecedentes? No. No. ¿No? No me acuerdo. Nada, estaba todo sintomático. Le pedimos sus estudios que queremos y vean, el implicado, el paciente, 400 de colesterol, triglicéridos de 2000, ¿sí? ApoB de 80 y glucosa de 140. La mamá, triglicéridos de 590, colesterol normal. El hermano, colesterol de 95, triglicéridos de 330. El hermano, el otro hermano, 80 de colesterol, triglicéridos de 104, glucosa de 89. Y el hijo, colesterol normal, triglicéridos tantito altos, y estos concentraciones de TSH, fosfatasa alcalina y examen general de orina fueron normales en el probado. Total, ¿qué tiene este paciente? Hipertrigliceridemia familiar. Ah, ¿quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bueno. Exactamente, tiene hipertrigliceridemia familiar, ¿no? Entonces vean cómo de la manera en la que se pueden hacer los diagnósticos, ¿ok? Tiene hipertrigliceridemia familiar, ¿va? Bueno, pues espero que les haya quedado claro esta parte de los triglicéridos, de las dislipidemias. Los tratamientos, la verdad es que es motivo de otra plática. La neta es que sí es un poquito extenso y traté más o menos de orientarlos hacia qué es lo que vamos a hablar, hacia los diagnósticos y cómo se les da. Los tratamientos básicamente están enfocados en medicamentos como estatinas, como fibratos, ¿sí? Como ácidos omega 3, omega 6, derivados del ácido nicotínico. Son variables y actualmente hay unos nuevos medicamentos como el aloricumab y el evolocumab que son como inhibidores de una enzima que se llama PK. Bueno, es una enzima que se encarga precisamente de la expresión del receptor del LDL. Pero, pues no vamos a hablar de eso, ya me voy a enfocar rápidamente en el tratamiento o en el abordaje del paciente con obesidad, que también es sumamente importante para que ustedes conozcan más o menos cómo abordar a un paciente. Bueno, tienen que saber primero que la obesidad y el control fisiológico del apetito no es nada más el tengo hambre y mi cerebro me está pidiendo comer o ya no tengo hambre. O sea, hay eventos fisiológicos
son 3 niveles básicamente, los eventos fisiológicos, que es la percepción del hambre, del querer comer, de la sensación hedónica, del comportamiento de la persona, es decir, que aquí donde estoy yo sentado, en vez de tener agua, si tuviera pastelillos, pues me comería los pastelillos, ¿sí? Hay eventos fisiológicos, periféricos, metabólicos, y los niveles que lo que les enseñaron en la escuela de los neurotransmisores y de las alteraciones metabólicas en el sistema nervioso central. Entonces, nada más para que se den un quemón, este es el sistema típicamente donde se controlan la homeostasis de energía y las interrelaciones anatómicas. El hipotálamo, ¿sí? Y estas son las señales y las hormonas que están implicadas en los mecanismos de la saciedad y del hambre. Entonces, no es nada más, la obesidad por eso es tan compleja tratarla, tan fácil de reconocer, tan compleja tratarla, porque todo esto prácticamente tiene que ver con estos mecanismos. El equilibrio que hay es a través de todos estos mecanismos. Y entonces hemos creado medicamentos que van a actuar a este nivel, que van a actuar a este nivel, que van a actuar a este nivel, y bloqueas un sistema y aparece otro, bloqueas el otro y aparece otro, y entonces dices, nunca los voy a alcanzar, o sea, nunca voy a poder tener un control de manera adecuada, ¿ok? Por eso es tan complejo tratar la obesidad. Hay reguladores periféricos del apetito, como las hormonas del tejido adiposo, que son la leptina, la adiponectina, la resistina, y así es lo que les enseñaron en la escuela. ¿Quiénes inhiben el hambre? Neuropéptido Y y péptido relacionado a GUTI. ¿Quién los va a activar? La propia melanocortina o el transcripto de la anfetamina y de los cannabinoides, ¿sí? Estas hormonas son las activadoras, estas son las inhibidoras, y típicamente hay otras cascadas de señalización que son a través de la leptina, del control de algunos factores de crecimiento, ¿no? Algunos angiogénesis. O sea, hay muchas hormonas anorexigénicas, ¿sí? Que son las que nos pueden ayudar, que son estas, neuropéptido Y relacionado a GUTI, la propia melanocortina, ¿sí? Y este tipo de hormonas, estas son las que se dan a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Las hormonas pancreáticas que tienen que ver con el mecanismo del hambre también, la insulina y el polipéptido pancreático, que ahora sabemos más que nada que es el GLP-1, que es el que nos va a ejercer una influencia en el mecanismo de la saciedad. ¿Ok? GLP-1 ya lo dijimos, estas son algunas hormonas intestinales que tienen que ver con los mecanismos de la saciedad. Y pues entonces le sumamos a las hormonas que produce el tejido adiposo, a las hormonas intestinales, a las hormonas que se encuentran a nivel hepático, a nivel intestinal, y entonces vean cómo todo esto tiene que ver con que pueda haber un equilibrio en el que digas, bueno, voy a comer de manera acelerada o voy a dejar de comer, ¿no? Y así podríamos hablar de N cantidad de hormonas. Estas son las que nosotros actualmente, los tratamientos para el sobrepeso y la obesidad, tienen que ver con la inhibición o la estimulación a nivel del hipotálamo, ¿sí? Prácticamente estos, que son el receptor 4 de la melanocortina y donde se encuentra el neuropéptido Y, que son en el núcleo arqueado del hipotálamo, donde vamos a encontrar estas vías de señalización que son o estimulantes o inhibitorias del apetito, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no voy a decir tanto de esto. Estos son los reguladores de la recompensa del apetito, los endocannabinoides, el sistema dopaminérgico, la serotonina, la dopamina, que van a ayudarnos a todo esto, ¿ok? Entonces va a haber unos que van a quitar el hambre, va a haber otros que van a dar hambre, ¿no? Y bueno, entonces aquí a esto, además de ese desmadre que hay en las hormonas, pues también van a haber eventos fisiológicos y de comportamiento, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Saciedad, ya sea la motivación de que ya dices, ya voy a comer, niveles sensoriales, estado hormonal, estado de ánimo,
que todo eso nos va a influenciar en decir, bueno, voy a comer o no tengo hambre o me da hambre, ¿sí? La evaluación clínica debe tener historia clínica, obviamente, incluyan estudios clínicos de laboratorios, todos los pacientes con obesidad tienen que tener eso. Tienen que caracterizar el grado y la severidad de la obesidad, el riesgo a la salud y las bases del tratamiento, ¿no? Entonces, siempre pidan ayuda de un equipo especializado. ¿Qué es ese equipo? No es más que mínimos indispensables, el nutriólogo y el psicólogo, para buscar algunas causas que puedan desencadenar ansiedad o depresión y con ello el hambre, ¿ok? Bueno, sabemos obviamente que el problema de obesidad es grave en México, se están haciendo algunos trabajos para tratar de parar esta pandemia también que ha azotado a nuestra población. Nos hemos transformado en el número 1 a nivel mundial en obesidad, solo por debajo de Estados Unidos, pero en poblaciones donde no creíamos que iban a dar, ahora sí somos número 1, como los adolescentes y los niños, ¿no? Entonces, la verdad es que pues sí es algo grave y es algo delicado, y todos ustedes, médicos generales, especialistas, gastroenterólogos, reumatólogos, todos van a ver a un paciente con obesidad. Segurito, de médico general, allá donde estén en su servicio social, también van a ver pacientes con obesidad. Y yo sí les voy a decir, o sea, tienen que enfrentar al paciente como es, normal. Todo mundo le saca la vuelta a los gorditos. O sea, pareciera que cuando llega el gordito llegan miles de problemas y les dan la vuelta y no los atienden o le echan la culpa a la obesidad de todos sus males. Y no, o sea, tienen que abordar de una manera sistemática como cualquier otra enfermedad. ¿Ok? Que algunos factores implicados en la obesidad, si eres gordito de adolescente, de adulto, no es de que el típico que antes las mamás decían, no, está gordito ahorita, pero cuando crezca va a bajar de peso. O sea, no. El que es obeso de adolescente o de niño va a seguir siendo obeso si no se hacen intervenciones. Entonces, si tienen familiares, amigos que ven a niños que ya tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, no esperen decirles, no, cuando crezca se le va a quitar lo gordo. O sea, no. Va a seguir siendo obeso, va a seguir teniendo sobrepeso y tienen que hacer intervenciones para evitar que ocurra esto. ¿Ok? Bueno, medicamentos que se asocian a la ganancia de peso. Algunos medicamentos se asocian a la ganancia de peso. Es cierto. Pero algo que es bien importante es que tienen que decirle a los pacientes que no es la causa como tal el medicamento que hayan subido. Por ejemplo, los esteroides, que es típico en los pacientes con reumatología, suben de peso, sí suben. Pueden subir hasta 6, 7 kilos, la verdad es que sí. Pero ahí dicen, no, pues yo cuando me dieron este medicamento subí 30 kilos, la neta no se lo crean, o sea, hay que buscarle otras causas, ¿no? Bueno, los factores socioeconómicos también que nos pueden ayudar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pues la comida rápida, las botanas, eso es muy rápido, los pides ahorita mismo, te llegan en 30 minutos las pizzas y te puedes acabar una pizza completita, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la historia clínica del paciente con obesidad, ¿ok? Vivir en áreas de pobreza, mayor prevalencia de obesidad y diabetes, cosa que antes no se veía, ¿sí? ¿Por qué? Porque comen comida chatarra, lo que haya, y lo que ahora ya no es caro, porque ahorita, bueno, no sé, pero no sé cuánto valga una de estas sopas instantáneas, o sea, es extremadamente fácil conseguirlas, y con eso, mira, comes ese tipo de carbohidratos, te llenas, y al ratito si te da hambre, te comes otra, y así, súper fácil, ¿no? Bueno, entonces, tienen que ver estos aspectos importantes. Bueno, y ahora, vean esto nada más, o sea, todo lo que tiene que ver desde la comunidad, las políticas en la sociedad, los valores, el valor de la industria de la alimentación, la familia, las relaciones interpersonales, la escuela, el aspecto de salud, tu conducta, o sea, todo esto es lo que va a normar el patrón de las personas y las conductas de la alimentación.
¿ok? Bueno, disfunción sexual en hombres, mujeres, alteraciones. Ocurre que las mujeres dejan de menstruar conforme bajan de peso, suben de peso, perdón, y los hombres les da disfunción sexual. ¿Alguien sabe por qué? Básico. Nada. Nadie. No, ni yo, ¿eh? Ahorita les digo. Bueno, la evaluación. Ya, a partir de los 18 a los 20 años, igual que las dislipidemias, tiene que hacerle un perfil de lípidos, tiene que empezar a buscarle la ganancia de peso a partir de los 18 o 20 años. Tienen que hacer índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, hay como mucho debate, sí es útil, el problema es que no todos saben medirlo, no sabemos cómo medirlo, y por ejemplo, el índice de cintura-cadera, si no lo mides bien, no te sirve de mucho. El índice de masa corporal ha sido típicamente la herramienta que nosotros empleamos para diagnosticar la obesidad. Si bien es cierto, no es el mejor método para el diagnóstico, por la alta prevalencia de la enfermedad y lo sencillo que es este cálculo, pues se sigue adoptando para que a nivel mundial puedan decir, este paciente tiene obesidad grado 1, tiene obesidad grado 2 o tiene obesidad grado 3. ¿Sí? Va a variar de acuerdo a las características de la población y a la edad de las personas. ¿Sí? Casi siempre sí se ha visto que se correlaciona estrechamente con el contenido de grasa corporal de adultos y hasta de niños. ¿Ok? Se pierde el índice de masa corporal como un marcador de obesidad o de grasa corporal cuando el paciente llega a los 60 años. Entre los 60 y los 65 se pierde ese valor porque el paciente empieza a cambiar, o sea, el paciente que ya tiene más edad hace sarcopenia, pierde masa muscular y entonces ya no es lo mismo, ya no pesa lo mismo y entonces ya no te da tanto la idea. Bueno, las limitaciones no toma el peso, el peso en músculo o si es el peso en grasa, ¿ok? Esa es una desventaja, pero realmente yo les puedo decir en el ejército, a nosotros nos sirve mucho porque por ahí hay algunos que dicen, no, pues es que yo, ya saben, yo estoy de guardias especiales y fuerzas especiales, soy mamado y todo, pero cuando lo interrogas y lo revisas, pues no, también, o sea, sí hay quienes sean musculosos y tengan índices de masa corporal que vayan de acuerdo a su masa muscular y pues tengan que tener por definición obesidad o sobrepeso. Eso sí es una realidad, pero son los mínimos, ¿eh? Y por eso les digo, no es que sea el más preciso, pero nos ayuda. Si voy a medirle a 1000 tipos y solo de esos 1000 tal vez encuentra un mamado, dices, no, pues entonces sigo haciéndolo de esta manera, ¿sí? Para eso no quiere decir que sea lo mejor, ¿ok? Bueno, hombres y mujeres. Bueno, ¿por qué es importante el índice de masa corporal para diagnosticar obesidad? Pues bueno, resulta que el índice de masa corporal es una guía que te correlaciona la muerte por causas cardiovasculares. Entonces, estos pacientes, incluso hubo un estudio en deportistas de fútbol americano, por ejemplo, que también esos están musculosos o a veces están gorditos, pero el índice de masa corporal predice muerte prematura de causas cardiovasculares. Entonces, hay quienes dicen, no importa si eres por músculo o por grasa, igual puedes tener riesgo, no debe decir que se vaya a morir, puede tener riesgo de enfermedad cardiovascular prematura. Ese es el problema con la obesidad, ¿ok? Bueno, entonces aquí, obviamente que por eso ya se hicieron muchos estudios y todo apunta de que el índice de masa corporal es un perfecto predictor del riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. Entonces, ¿sirve? Sí sirve. ¿Nos va a ayudar para mortalidad? Para estos pacientes, sí, definitivamente nos va a ayudar. Entonces, tenemos que seguir usándolo. Y entonces, para el diagnóstico, de acuerdo a la norma oficial mexicana, después de que tengas 27 índices de masa corporal, casi entras al grupo de los gorditos. En el ejército no es tan así, tiene que ser 28, piden ahí en el ejército para que entren al grupo. ¿Sí? Entonces,
lo que les decía, la circunferencia de la cintura es útil. Aquí el problema es que se tiene que medir, la medición va en la cresta ilíaca. Aquellos pacientes que ya hemos tenido oportunidad de ver personas con obesidad grado 3, ahí les encargo, si encuentran la cresta ilíaca, pues la miden, ¿no? Y si no, donde la imaginen. Entonces no es tan útil en este grupo de pacientes, no es para todos, ¿sí? Entonces, bueno, la mayoría de los pacientes puede tener enfermedades asociadas, ¿sí? La circunferencia de la cintura mayor de 112 en hombres y 88 en mujeres son los criterios establecidos para aumentar el riesgo para poder definir sobrepeso. ¿Ok? Bueno, esas son algunas pautas que las estoy pasando. Enfermedades que tienen que estar relacionadas: cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de matriz. Todos los tipos de cánceres están relacionados o están incrementados los riesgos en los pacientes que tienen obesidad, ¿sí? La presión arterial igual, y la curva de la presencia de diabetes es otro marcador, ¿vale? Entonces, esto es lo que tienen que ir a buscar en un paciente con sobrepeso y con obesidad, ¿ok? Pacientes con enfermedades cardiovasculares o equivalente, medición de colesterol no HDL de menos de 130, ¿ok? Estos son los que ya lo vemos acerca de las dislipidemias. ¿Cuáles son los parámetros? Colesterol de 150, colesterol HDL 40 o 50 en mujeres, ¿ok? Evaluación de hígado graso no alcohólico, ¿sí? El estudio de imagen, bueno, aquí la doctora Aira nos puede decir más acerca de los avances que hay acerca de hígado graso o la detección de hígado graso, ¿sí? Pero también es necesario buscarlo en estos pacientes porque la prevalencia va a ser alta, ¿sí? El paciente que tiene sobrepeso, que tiene dislipidemia, seguro va a tener alteraciones en el hígado y va a tener tenemos que ir a buscarlo también, ¿ok? Asociaciones con apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Hipoventilación del paciente con obesidad. Todos estos aspectos tienen que buscarlos. Insuficiencia cardíaca, síndrome ovárico poliquístico, va a haber amenorrea en las mujeres, hirsutismo, quistes ováricos, hipercolesterolemia, obesidad, acné. Todo esto tenemos que pedirle. Estos tienen que ser un poquito más dirigidos. Si tienen estos rasgos clínicos de una mujer con obesidad y con sobrepeso, pues sí, pídanselos, vale la pena pedirlo para poder diagnosticar síndrome ovárico poliquístico. El síndrome de Cushing también es una causa de obesidad, pero estas son causas endocrinas de obesidad que vamos a encontrar de una manera rara. La verdad es que no es común, pero obviamente que va a haber características físicas que te van a hacer pensar, pues puede ser que tengan Cushing, y entonces los vamos a hacer estos estudios para el diagnóstico. Y algo que es bien importante, todos los pacientes con obesidad, todos, en alguna mayor o menor proporción, van a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Todos. Algunos van a tener trastornos por atracón, el mismo trastorno de la ansiedad, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarnos o auxiliarnos de los psicólogos, o nosotros tener que interrogar muy bien al paciente. A través del interrogatorio nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasó con algunos rasgos físicos, factores conductuales que cambiaron en el paciente y que de repente lo llevaron a subir de peso. Muchas pueden ser trastornos por estrés postraumático, pueden ser trastornos de ansiedad, pueden ser abusos sexuales, pueden ser violaciones, o sea, todo eso tienen que preguntarlo, o sea, tienen que saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Para que puedan diagnosticar al paciente y saber, entender un poquito más de por qué el paciente está o por qué subió de peso, ¿ok? Cuestionarios, se valen hacer cuestionarios, todo eso obviamente que está en manos de psicólogos, ¿ok? Estos son los cuestionarios para evaluar la conducta alimentaria y la depresión y la ansiedad, que son factores asociados a que el paciente, una vez que sube de peso y lleva de la mano este problema, a cualquier paciente que ustedes metan a un programa de alimentación, que les digan, no, yo te voy a bajar de peso, si tú detectas que tiene depresión o que tiene ansiedad, la ansiedad y la depresión es un factor predictor de fracaso en los programas de alimentación. En otras palabras, si tienes un paciente con obesidad que llega porque quiere bajar de peso, pero tiene depresión,
no lo trates, no lo mandes al nutriólogo, o sea, bueno, sí trátalo, no lo mandes ahorita a un plan de alimentación, no lo mandes a un programa de alimentación, porque como está deprimido, pues le va a valer cacahuate y la semana que vaya con el nutriólogo se va a deprimir más, no va a funcionar tu programa y tú vas a quedar mal. Entonces, ¿qué haces? Dale tratamiento para la depresión, 3 meses, y en 3 meses ahora sí, ya se recupera de la depresión y ahora sí lo puedes meter a un programa donde pueda tener la probabilidad, no quiere decir que vaya a funcionar, pero vas a tener una mejor opción o posibilidad de que le vaya bien al paciente, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿va? Entonces, esas son las estrategias, todo lo que hemos estado hablando, y pues yo creo que es más bien, eso es todo lo que yo tenía que decirles, la manera en cómo vamos a ir midiendo el índice de masa corporal, hacia dónde nos vamos a ir guiando, y pues básicamente esta es la manera del diagnóstico, ¿no? Creo que por aquí ya es mi última diapositiva, efectivamente. Y pues no sé si tengan alguna duda, Eirita, no sé, algo que quieran comentar. Chicos. Yo tengo 2 dudas, doctor. Ujú. La primera es, bueno, sabemos que la glucosa tiene una relación con la hiperlipidemia, pero ¿en qué parte del metabolismo es donde se involucra para que afecte el metabolismo de los lípidos? Básicamente está dado en lo que nosotros llamamos la resistencia a la insulina, los ácidos grasos libres y en la aparición de la disminución de la expresión del receptor de LDL. Por aquí, en alguna, no sé si estabas, no sé, en el momento en el que llegaste, pero por aquí te voy a mostrar, ¿no? Déjame ver, es que te había un esquemita donde viene precisamente eso que me estabas preguntando. Acá, aquí está, mira. Este es el mecanismo, aquí es donde interviene la glucosa, la asociación de la glucosa en estos dos, la hiperglucemia. Mira, cuando se trata de diabéticos tipo 1, al nivel de insulina puede bajar, aumenta los ácidos grasos libres, disminuye la expresión del receptor de LDL y estas partículas se empiezan a sobreexpresar, ¿sí? Este es el mecanismo fisiopatológico prácticamente. Este es en el síndrome metabólico, que son muy similares, pero todo tiene que ver a través de la liberación de ácidos grasos. Ok, doctor, gracias. Sí. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, a lo mejor es ignorancia. De todos los hipolipomiantes, ¿cuál es el mejor? Ya ve que De antes los- venía la atorvastatina que mejora la cuestión hasta de sobrevida 5 años, pero eso era cuando yo era reci. O sea, Ajá. ahora cual sea. Mira, actualmente el que mejor resultados da sigue siendo la rosuvastatina. Ese es el que mejor ya, por ejemplo, a 2 meses te reduce, depende de la dosis, pero la dosis estándar de 10 miligramos, te buscas, por ejemplo, con un hipolipemiante, como una estatina, tú buscas, hay una escala de reducción del colesterol. Si tú dices, tengo un paciente con 300 de colesterol, lo quiero bajar, o sea, de esos 300, quiero que baje el 40 o el 50% del exceso del colesterol, tú le puedes calcular y puedes usar, si tienes mayores cifras de colesterol, pues el más potente, que es la rosuvastatina. Y en ese orden está la rosuvastatina, que es el más potente, está la atorvastatina, está abajo la simvastatina y abajo está la pravastatina, que ese es como que el caballito de batalla de nosotros, pero ambos actúan en el mismo lugar. El poder de disminuir la cifra de colesterol, la potencia de hipolipemiante, eso es lo que varía. Y por eso tú te ves que hay quienes tienen un evento cardiovascular y les dejan atorvastatina a 80 miligramos diarios, porque ahí los quieres mantener en el nivel más bajo, los tienes que llevar a colesterol LDL de 70, por ejemplo, hay quienes dicen 100, hay quienes dicen 70. La verdad es que después de un evento cardiovascular buscas una prevención secundaria y sí tratar de llevarlo a los niveles más bajos, que sean colesterol LDL de 70 más o menos. Ok, gracias. Y estos nuevos antilipomiantes, estos creo que se ponen intravenosos y todo eso solamente Los son inhibidores de PKS, sí. Esos son buenos, les llamamos
O sea, tienen una muy buena función en colesterol, ¿sí? Estos medicamentos, sí, efectivamente son inyectados, pero digamos que no, cuando tú pones y comparas estos nuevos medicamentos con estatinas, no superan a la estatina, ¿eh? O sea, son buenos en reducciones, por ejemplo, de colesteroles, pero, por ejemplo, en enfermedades primarias como la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que ahí es donde se creó el medicamento, que es el alirocumab y el evolocumab. Son los dos medicamentos que tenemos para disminuir los que hay uno hay en el hospital. Pero a esos pacientes, son pacientes que tienen cifras de colesterol de 390, de 400, y dices, este sí va a ayudar, ¿sí? A si tú le das más estatina, tiene mejor respuesta. Pero esos grupos de pacientes que tienen dislipidemias primarias hereditarias, casi no los usamos, casi no aparecen, pues casi no están los enfermos. Y el punto es de que al final, como es un medicamento nuevo, es caro, y al final, no quiero decirlo, pero hay quienes dicen que como que se transformaron en las estatinas caras, pues, o sea, finalmente son buenos, pero tienen su indicación. Y como, por ejemplo, no encuentras a esos pacientes, hay quienes te los puedes dar si tienen cifras de colesterol de 280 y ya dices, se lo doy, ¿no? Si lo tienes para pagar, pues lo usas, ¿no? Tanto como cuánto cuesta, como unos 15, unos 20. Sí, más o menos, sí están bien caros esos medicamentos, la verdad, sí, son muy caros. Sí, así es. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, en el caso de una causa secundaria, así como la resistencia a la insulina o la obesidad, ¿hay algún punto de corte para ya iniciar tratamiento farmacológico o cuánto le podemos dar chance al paciente de decirle, no, pues baja de peso o medidas higiénico-dietéticas antes de iniciarle con Hablando las... de dislipidemias, Ajá, de dislipidemia. si no tiene factor de riesgo, si es joven y nada más tiene la obesidad o la resistencia a la insulina, puedes empezar el tratamiento desde el momento en el que tú agarras, por ejemplo, una dislipidemia. Si es una dislipidemia por resistencia a la insulina que vas a encontrar mixta, cuando tengas colesterol LDL de más de 160. Más de 160 es una indicación para darle estatinas. Más de 190, si no tuviera ningún otro problema, también le tienes que dar estatinas. No tanto la cifra del colesterol total, vete más bien por el LDL. Y acuérdense que cuando hay hipertrigliceridemia, el valor de LDL no va a ser el real. El valor de la LDL puede variar y ser falsamente normal o falsamente bajo por la hipertrigliceridemia. Cuando los triglicéridos están más de 400, ya el valor de la LDL se pierde. Ya no, o sea, tú ves un perfil de lípidos, vas a encontrar 400 de colesterol y vas a encontrar LDL de 120. Ese no es un valor real. La LDL es mucho más alto, pero el ensayo es el que te confunde o se equivoca el ensayo porque hay demasiado triglicérido. Entonces, para eso existe la otra fórmula que se llama colesterol no HDL, ¿sí? El colesterol no HDL, pues es la resta del colesterol total con el HDL, y todo lo demás que no sea colesterol HDL, pues es heterogénico. Y el punto de corte es 130 para ese colesterol no HDL. Tener que llevar a los pacientes a esos valores de colesterol. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Disculpe una pregunta. Hace rato hablaba usted de los pacientes que se tratan con antirretrovirales. Quisiera yo preguntarle cómo nos recomienda el abordaje inicial de este tipo de pacientes, sobre todo para disminuir el riesgo cardiovascular. Eso es bien importante. Todos los pacientes que tienen o que son tratados en la clínica de HIV, todos, absolutamente todos los antirretrovirales generan hipertrigliceridemia, ¿sí? Es el grupo de pacientes, los primeros antirretrovirales generaban demasiadas, o sea, había cuadros de pancreatitis por antirretrovirales, por hipertrigliceridemia.
Los medicamentos actuales ya no hacen tanto el efecto de la hipertrigliceridemia, pero casi todos los pacientes, todos los pacientes, tienes que darles fibratos. Ahora, ¿qué tipo de medicamento? Va a depender también, así como las estatinas, los fibratos tienen una potencia también. Y hay por puntos, por ejemplo, hay en el caso del ciprofibrato, del fenofibrato, del gemfibrosilo, o sea, son medicamentos que los tienes que usar en mayor o menor proporción. Todos los pacientes en la clínica de VIH del Instituto Nacional de Nutrición, todos llevaban un perfil de lípidos y todos pasaban por la clínica de dislipidemias. Entonces, este grupo de pacientes tiene que ser visto de manera en conjunto, es como multidisciplinario, porque es difícil el control del paciente, o sea, porque esos medicamentos los va a tomar siempre. Entonces, como los va a tomar siempre, siempre tienes que cubrirlos para que no vayan a tener estas dislipidemias. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, pues no. Pues ya vamos a cenar, ¿no? ¿O qué? ¿O a dormir? ¿O qué hacemos? Pues puedes cenar y dormir. Tú sigues de guardia, ¿a ti qué te toca el turno?